Bueno, ayer cuando terminamos el programa hablábamos de lo que se estaba llevando a cabo en el Congreso de la Nación, que era esta sesión maratónica, larguísima, donde se estaba tratando el tema del convenio con el Fondo Monetario Internacional, y ya deducíamos que se iba a aprobar. Finalmente se terminó votando después de las 3 de la mañana, y tal cual como lo habíamos adelantado acá, al final el convenio se aprobó por una mayoría importante. Más de 200 votos tuvieron, más de 200 diputados apoyaron, pero lo que va a cambiar sustancialmente el escenario político, el mapa político, es que de los que terminaron apoyando este proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional, los que garantizaron la aprobación fue la oposición. Increíblemente, si la oposición al gobierno de Alberto Fernández, cuando hablamos de la oposición, hablamos de Juntos por el Cambio, no hubieran aprobado este proyecto, hoy la Argentina estaría en default. Hoy la Argentina hubiera estado en default. De los 202 votos a favor, 111 lo aportó la oposición. De los 202 votos, 111 lo aportó la oposición. Porque buena parte de los legisladores, de los diputados, del oficialismo, del Frente de Todos, votaron en contra. Y hubo abstenciones, pero una buena parte de los legisladores del oficialismo votaron en contra, 37 votos en contra, 13 abstenciones. Y de esos 37 que votaron en contra, el número más importante lo puso la Cámpora, la agrupación que se suponía que era la agrupación en la cual se sostenía el proyecto político del Frente de Todos. La agrupación creada por Néstor Kirchner, heredada por Máximo. Bueno, fue esa agrupación la que no apoyó. Máximo Kirchner, que renunció a la presidencia del bloque, estuvo escondido todo el día durante la sesión. Llegó al Congreso a las 2 de la tarde y se escondió, y recién apareció en el recinto minutos antes, cuando el presidente que lo reemplazó a él, Gerardo Martínez, que lo reemplaza a él en la presidencia del bloque, estaba haciendo su exposición final ya minutos antes de que se vote. Se sentó en su banca para votar de manera negativa. A partir de eso, indudablemente que esto tiene que tener su correlato político. Al margen ya de lo que es el proyecto en sí, que bueno, que en definitiva, digamos que finalmente se aprobó, ya tiene media sanción, y este lunes, va a empezar a ser tratado en el Senado, porque tiene que darle la otra media sanción. El lunes, en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Senado, se va a empezar a tratar el proyecto. Va a tener que ir el ministro Guzmán, sus funcionarios, a explicar de nuevo en el Senado, y de ahí tendrá que seguir el trámite parlamentario que corresponde, ir a otras comisiones, ver que se emita dictamen. Y la idea, al menos lo que se maneja desde la Casa Rosada, la expectativa es que el próximo jueves ya se esté tratando en el recinto del Senado. Pero en el Senado
dada la composición del cuerpo, recordemos que hay 72 senadores, tiene el Senado, 3 por cada provincia, allá no hay representación ciudadana, sino que es la representación de los estados, y todos son iguales, tienen 3. Habrá que ver cómo van a jugar los senadores que le responden políticamente a Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que tendría que hacer la presidenta del Senado, que es a la vez vicepresidenta de la Nación, lo que hizo Massa, el presidente de la Cámara de Diputados? El gran hacedor de lo que pasó ayer en Diputados se llama Sergio Massa, porque fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara, obviamente siguiendo el encargo del presidente de la Nación, el que comenzó la ronda de diálogo, la búsqueda del consenso, fundamentalmente con los diputados de la oposición, porque sabía que una buena parte de los diputados de ellos le iban a votar en contra. Fue Massa quien se reunió con Mario Negri, quien habló con los referentes de la oposición y lograron sacar este proyecto. Luego de, por supuesto, hacer concesiones, porque este no era el proyecto original del Ejecutivo. Lo que se terminó aprobando ayer no fue el proyecto que presentó el ministro Guzmán, y ahí también, por eso digo que hay un escenario político distinto, porque ahora habrá que ver, después de que le cambiaron, le modificaron totalmente el proyecto de Guzmán, del ministro Martín Guzmán, si Guzmán va a seguir en el gabinete. Todo indicaría que lo que tiene que hacer Guzmán es llegar a la Argentina, porque está en el exterior, y decirle al presidente Alberto: Tomate, presento mi renuncia, porque esto no tiene nada que ver con lo que yo defendí o con lo que yo negocié. Pero eso es otra cosa. Pero indudablemente que va a cambiar el escenario. Ahora, así como hizo Massa en la Cámara de Diputados, que trabajó, pero incansablemente, para que el proyecto finalmente se apruebe, es lo que debería hacer la vicepresidenta. Ahora, ¿cómo va a hacer eso Cristina si ella está totalmente en contra de esto? Ella trabaja para que no se apruebe. Entonces estamos ante un escenario desde lo político demasiado complejo, y también desde lo que es la gobernabilidad o la institucionalidad, porque se repite o se repetiría lo que le pasó a la propia Cristina. Cuando Cristina era presidenta y se impulsó la famosa resolución 125, que terminó enfrentando su gobierno con el campo, recuerda que su vicepresidente, por el famoso tema de la transversabilidad que había creado Néstor Kirchner, era Julio Cobos, reconocido dirigente radical, actual senador por Mendoza. Y Julio Cobos le votó en contra a Cristina. En este caso, ella le estaría haciendo lo mismo a Alberto Fernández. O sea, se repetiría la historia, con la diferencia de que Julio Cobos, si bien estaba dentro de esa coalición de gobierno, Julio Cobos venía de otro palo político, venía del radicalismo, pero Cristina se supone que es la madre de esta criatura que se llama Frente de Todos o kirchnerismo, del cual es ella misma la que termina eligiéndolo a Alberto Fernández para que sea el presidente. Entonces estamos en un escenario atípico, totalmente atípico, nuevo, digamos, o por lo menos inesperado, si se quiere, para algunos. Pero lo cierto es que a partir del lunes y de la gestualidad, porque nunca me canso de decirlo, la política se manifiesta, obviamente, por lo que se dice, pero muchas veces más por lo que se dice, por lo que se gestúa, por los gestos. Cristina Fernández debería empezar ya mismo a juntar la cabeza de los senadores, empezando por los suyos, y decirle: bueno, muchachos, chicas, vayamos, hay que apoyar. Pero no, porque sabemos que el presidente del bloque
que le responde a Cristina en senadores, que es el senador Mayans, el de Formosa, ya dijo que ellos no van a apoyar, que él no va a apoyar. O sea, están en contra. Después de lo que hizo Máximo ayer, ¿qué va a hacer Cristina? Cristina no lo puede dejar colgado de la brocha o del pincel a su hijo. Porque si Cristina, cuando se trate el proyecto en el Senado, vota a favor y lo deja desmarcado, descalificado, lo pone a un costado a su hijo Máximo y su agrupación La Cámpora. O sea, Cristina ahora, ¿qué tendría que hacer? Siendo coherente, como dice que es, y tiene que votar en contra, porque si no, se va a enfrentar con el hijo, que tomó esta posición política ayer en diputado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cristina Fernández va a ser Julio Cobos, a quien tanto cuestionó, a quien lo trató de traidor. ¿Se acuerdan todo lo que pasó? Resolución 125, año 2008. Pero Cristina, teóricamente, tendría que votar en contra, en verdad, digo, porque si no, ¿qué va a hacer su hijo? Hasta su hijo le va a decir, che vieja, vos me mandás a votar en contra, pero vos después votás a favor, entonces, el imbécil acá soy yo. Entonces, es un escenario complicado el que viene, que se va a empezar a manejar a partir del lunes. Repito, cuando se empiece el tratamiento en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Senado, y desde el Ejecutivo hay optimismo o hay expectativa de que finalmente en el recinto se lo pueda tratar el día jueves. Como pasó en diputados, los senadores de la oposición, entre los que está, por ejemplo, el senador cordobés Luis Juez, entre el que está Juan Carlos Romero, por ejemplo, de Salta, que forma lo que se llama el bloque federal, ellos van a votar a favor, porque ya lo dijeron, no van a permitir que el país caiga en default. El problema está con los propios senadores que les responden, en este caso ciegamente a Cristina. Pero repito, Cristina, ya no hace falta que le pregunten qué va a hacer, porque obviamente que lo que tiene que hacer es votar como voto Máximo. Porque repito, si no Máximo va a quedar colgado de la brocha. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ver cuántos de los senadores que le responden ciegamente a Cristina van a seguir su voto negativo. Mi voto no es positivo, porque lo único que falta es que Cristina termine diciendo eso. Convengamos algo, Cristina no tiene que votar. Cristina no tiene que votar. Si alguien está esperando que cuando le pregunten, senadora Kirchner, ¿cómo vota? Y Cristina no va a votar, porque es la presidenta del Senado. Cristina va a votar solo si hay un empate, que por eso fue que votó Cobos, siendo vicepresidente, porque se da una situación muy particular de un empate entre los que estaban a favor y en contra de la 125 en el 2008. Por eso es que define Cobos. Si no, Cobos no hubiera votado. Pero Cobos se tiene que exponer. ¿Se acuerdan en ese momento la tensión que había? Había un empate. Y el voto del presidente del Senado, que solo vota en esa circunstancia, fue cuando Cobos toma la palabra y dice, mi voto no es positivo. Bueno, Cristina no tiene que votar, salvo que haya empate. Empate no va a haber. O sea que Cristina no va a votar, pero sí hay que ver, por eso hablaba de la gestualidad, hace rato, de la gestualidad que dice muchísimo, para ver cómo se va a manejar con los gestos y también con las palabras, por supuesto, en todos estos días, a partir del lunes, no a partir del lunes, desde el lunes comienza lo formal, pero ya durante todo este fin de semana, el gobierno, el Ejecutivo, Alberto Fernández, tiene que tener sus operadores dentro de lo que es el Senado para ver cómo hace para tratar de convencer a la mayor cantidad de senadores
Porque también lo que la Argentina, el gobierno necesita, no solo el gobierno, el país necesita, es mostrarle al Fondo Monetario Internacional que la mayor parte de la dirigencia política de este país está de acuerdo. Hasta ahora, los que quedaron aislados de eso son los extremos, que como dijimos ayer, siempre se terminan tocando. Es increíble que los zurdos, como le dice Milei, la descalificación, los zurditos, del Partido Obrero, del Caño, Romina del Pla, Miriam Bregman, todos los zurdos, terminaron votando junto con Milei, con Esper y con el Bulldog López Murphy, que en una actitud para mí absolutamente incoherente. Creo que López Murphy está gagá. López Murphy, Bulldog, ya está, hermano, anda a tu casa. ¿Cómo puede ser que hayas integrado la boleta de Juntos por el Cambio y a la hora de alinearte en el voto, vos venías a apelar a tu conciencia de 50 años? Quédate en tu casa, viejo. Porque al final terminaron votando todos juntos. Milei terminó votando con la Cámpora terminó votando con los zurdos, todos juntos. Pero ese grupo político, digamos, que son los que quedaron aislados frente a una mayoría importante que decidió apostar no a favor de Alberto Fernández, porque esto no hay que hacer la lectura equivocada, no es que Alberto Fernández sale triunfador de esto y dice, bien, estoy conduciendo este espacio. No, aclararon todo y dijeron, hacemos esto porque es el mal menor. Pero ahora el gobierno tiene que crear como lo hablábamos ayer con el economista, el doctor Julio Moreno en 7 PM, decía ahora lo que hay que hacer es un programa económico. La Argentina le tiene que plantear al fondo un programa de desarrollo. Y tiene que cumplir, como decía el doctor Moreno ayer, el economista, dice, la Argentina ahora tiene que cumplir las metas que se comprometió a cumplir con el fondo, porque no se olviden que a partir de ahora el país va a estar monitoreado. ¿Qué quiere decir eso? Como la maestra en la escuela. Te encarga el deber para la casa, y cuando vos volvés al otro día, ¿qué dice la maestra? A ver, alumno Salmoral, vengan, tráigame el cuaderno. Ha hecho los deberes y te va a revisar. Ese monitoreo, ese control lo va a hacer el Fondo Monetario cada 3 meses. Y si la Argentina no hace los deberes, como con la escuela, ¿no es cierto? El fondo lo va a castigar como nos castigaba a las maestras, haciendo lo que da después de horas, llamando a los viejos, haciendo de todo. Entonces, es un escenario muy complejo políticamente, y con esto termino, para que no reniegue mi productora. También hay que decir que el Frente de Todos, esta coalición política, tal cual como la conocemos hoy, no existe más. Ayer se terminó de romper. Así como la conocemos hasta ahora, se terminó de romper. Habrá que ver cómo se realinea esto, cómo se redefine y cómo se arma este tablero político donde indudablemente la Cámpora, Cristina, irán por su camino y el resto de los integrantes del Frente de Todos irán por el otro. Termino con esto. Miren si no será grave la cosa desde este punto de vista, que recordemos que Máximo Kirchner, simplemente por ser el hijo de Cristina, no por mérito propio, es el presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, de la provincia más importante del país. Después de que su mamá, su papá renegaron siempre con los peronistas, dijeron que se guarden la marchita, el bombo, el escudo, todo, que se lo guarden en el bolsillo, él ahora es el presidente. Bueno, algunos intendentes
del conurbano bonaerense, ya que le dijeron a Máximo, tenés que renunciar a la presidencia del PJ y armar tu propia tienda política. No podés representar al peronismo de Buenos Aires siendo que vos no estás alineado en el mismo, o no estás en el mismo barco que nosotros. Se viene desde lo político, es como que se pateó el tablero y hay que tallar y dar de nuevo. Vamos a ver cómo sigue esta historia a partir del lunes, repito, cuando ya sea públicamente, empiece a haber definiciones en el Senado.